En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo primero, creo en Dios Padre, artículo primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Párrafo séptimo, la caída. El Catecismo dedicará en este tema 28 números a desarrollarlo. Estamos ahora en el primer apartado, que tiene como título Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El Catecismo va a dedicar dos números, 386 y 387, a profundizar sobre la realidad del pecado. Número 386 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Número muy interesante este que nos presenta el Catecismo. El pecado está presente en la historia. Es la primera afirmación que nos encontramos. Y el que no vea esto, pues realmente está ciego. Sería vano intentar hacer una campaña de ignorar el pecado en la historia. Y es interesante ver que hay intentos reales de querer pasar por alto esta existencia del pecado. Fijémonos que en esa oración de la secuencia, el día de Pentecostés, en la solemnidad de Pentecostés, la Iglesia reza en la secuencia, en esa maravillosa oración que la Iglesia pone en nuestros labios ese día. Dice: mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Bellísima esta partecita de esa secuencia de Pentecostés. Ser realista, ser objetivo, es tanto ser capaz de valorar lo bueno como ser capaz de valorar lo malo. Desde luego, el realismo no consiste en ver solo lo negativo, pero tampoco el realismo consiste en hacer una lectura romántica de la existencia pasando por alto todas las cuestiones negativas que suceden en el mundo, que suceden en la historia. En el cristianismo, Jesucristo nos da más capacidad de valorar lo positivo y más capacidad de percibir lo negativo. Ambas cosas quedan claramente potenciadas en la fe cristiana católica. La fe nos permite ver con mucho más positivo este mundo que aquel que no tiene fe. Y también nos deja ver con mucha más gravedad las cosas malas que aquel que no tiene fe. Por eso esa secuencia de Pentecostés tan hermosa, volvemos y le repetimos: mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. A nosotros, queridos amigos, nos estremece la maldad. A nosotros nos estremece ver a lo que el hombre es capaz de llegar. Es impresionante ver cómo el hombre es capaz de llegar a límites inimaginables en la maldad. Decía
el gran psicólogo, fundador de la Escuela de la Logoterapia de Viena, el doctor Viktor Frankl, decía, ¿qué es el hombre? El hombre es el que ha sido capaz de inventar una cámara de gas para matar a su semejante. Y es también el que ha sido capaz de entrar en ella recitando un Padre Nuestro serenamente y siendo sacrificado en ella. Estremece conocer la verdad de lo que somos capaces. Un hombre que mata a su esposa por celos, o incluso es capaz de matar a sus hijos para hacerle daño a su esposa. Y cosas como estas podemos recitar a montones. Podríamos hacer una lista estremecedora de verdades objetivas, de lo que somos capaces de hacer, de lo que somos, a lo que somos capaces de llegar. Y uno se dice, santo Dios, vaya que si tiene poder el pecado, ¿eh? Y el catecismo nos dice, sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Algunas veces hay personas que se dedican a negar el pecado. Se dice que el pecado es un invento de los curas. Otras veces no se llega a negar, sino que se le dan otros nombres, ¿no? Porque la palabra pecado no les gusta. Entonces empezamos a llamarle falta, fallo, desliz, traspiés, error, intentando dorar la píldora, ¿no? Intentando tapar la situación, difuminando la realidad. Pero no me menciones la palabra pecado porque eso no está bien. Eso es cosa de curas. Y es muy curioso porque en nuestra cultura, en nuestro país, somos personas que reivindicamos mucho la libertad, pero solo cuando nos conviene. Cuando se trata de buscar autonomía, pero cuando llega el momento de buscar las consecuencias de nuestros actos, aquí nadie responde. A eso se le llama una teoría determinista. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy una mera pieza de un entramado, que yo no soy culpable de las cosas. Es como el soldado, ¿no? Aquel soldado que pega un tiro indebidamente y dice, yo he actuado bajo la obediencia debida. Y entonces la culpa la tiene el de arriba. Y el de arriba le echa la culpa al de arriba y el de arriba le echa la culpa al de arriba y así. Parece que nadie es responsable de lo que hace. Es decir, es muy curioso. Estamos en una sociedad que es tan reivindicadora en teoría del dogma de la libertad, de la autonomía del hombre, pero que luego huye de la responsabilidad de sus actos. Y ha hecho de la palabra pecado un tabú. Pero la verdad, queridos amigos, es que la palabra pecado en nuestra cultura, que no quiere ser responsable de su libertad, es una palabra tabú, porque en el fondo tenemos miedo a la libertad que reivindicamos y que no la entendemos. Y ese tener miedo a la libertad, es un auténtico drama. ¿Por qué? Porque nos dice que no sabemos conducirnos. Es como cuando alguien va a un concesionario y compra un auto y el que se lo vende le enseña todo el auto, pero no le enseña el código de circulación. Conozco todo el carro, sé dónde están los frenos, dónde están los cambios, dónde está la cabrilla, yo sé esto, es el otro, pero no sé que en rojo no puedo pasar. ¿Y entonces de qué me sirve? Por eso le tenemos miedo en nuestra sociedad a la palabra pecado. Porque nos confronta con nuestra realidad. Y nos confronta con todas las consecuencias y además nos hace entender que mis actos tienen más consecuencias de las que yo puedo prever.
Por eso continúa el catecismo diciendo, para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios. Qué parte de este número tan bonito, ¿no? Para intentar comprender lo que es el pecado es preciso reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Es decir, el hombre tiene un profundo vínculo con Dios, una profunda dependencia de Dios. Y entonces la palabra pecado, a diferencia de estas otras, falta, desliz, error, como quieras llamarle, la palabra pecado añade dos matices muy importantes que no le añade ni la falta, ni el desliz, ni el error. Y el primero de estos dos matices es el matiz de la responsabilidad y el segundo es el matiz de la dependencia del plan de Dios para mí. La raíz más profunda del hombre es su vinculación con Dios. Y sin eso, la explicación sobre el pecado fácilmente pues nos pasa lo de Adán y Eva, que se escondían y se echaban la pelota uno al otro hasta que Dios los confronta. Porque la tendencia del pecado es a no reconocer, es a ocultarse. Y eso es algo muy fuerte que le ocurre al hombre. Y eso termina en el momento en el que el hombre se pone cara a cara delante de Dios. Ya cara a cara delante de Dios ya no hay manera de echarse la bolita uno al otro. Pero la tendencia normal es a ocultarse, a adorar la píldora. Dice San Agustín que el pecado tiene dos dimensiones. Una es el rechazo a Dios y la otra es el entregarme desordenadamente a las criaturas. Es verdad que lo primero es lo más importante. Ese pecado es el rechazo a Dios. Pero lo que más solemos percibir es lo segundo. Lo que más solemos percibir visualmente es esa entrega desordenada a las criaturas. Ese ser atrapados por el egoísmo, por los placeres de la vida, por la soberbia, por el egoísmo, por la pereza. Lo que a nosotros nos resulta más visible del pecado es la segunda parte. Ese rechazo a Dios es más oculto. Y esa entrega desordenada a las criaturas, eso sí que se hace visible. Pero como dice San Agustín, ¿no? De estas dos dimensiones, en el fondo, la más grave es la primera. Porque en el fondo, detrás del egoísmo, del placer, de la soberbia, de la pereza, de estas que se ven por encima, se esconde el rechazo a Dios. Ese rechazo a la voluntad de Dios, esa falta de amor a Dios. Es como un iceberg. Lo que se ve por fuera es el apego a las criaturas. Lo que no se ve, lo que está debajo del agua, que es lo verdaderamente grande del iceberg, es el rechazo al amor de Dios. Y ese es nuestro pecado. Que rechazar a Dios es lo que está abajo. Ya lo que hacemos arriba de envidiosos, de celosos, de egoístas, es lo que está arriba, es solo la partecita, pero hay 3 veces adentro enterrado. Y esto es lo que el catecismo nos quiere decir. Esto es lo que la revelación divina nos quiere descubrir. Fijémonos, queridos amigos, que
En el año 2000, el cardenal primado de México, algunos recordarán al cardenal Norberto Rivera. El cardenal Rivera le escribió una carta a los jóvenes mexicanos hablándoles del tema del pecado, pero una carta maravillosa. Voy a citar dos parrafitos de esta carta. Dice el cardenal Rivera: seguramente cuando ves las noticias en la televisión, querido joven, te preguntas, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto mal en este mundo? ¿Por qué hay tanta gente que hace sufrir a los demás? ¿Por qué hay gente que mata, que fabrica armas destructivas, que no respeta la dignidad de la mujer y la usa como objeto de placer, que no respeta el misterio de la infancia, que abusa de su poder? La respuesta a esos porqués la encontramos en un problema de fondo: la crueldad del hombre contra el hombre es consecuencia de una ruptura del hombre contra Dios. El pecado no es un problema más de la humanidad. El pecado es el problema. El verdadero problema de fondo que altera el plan de Dios para el hombre, que tiene ese proyecto de felicidad para él. El pecado no es un problema más, es el problema. Es un discurso en esta carta impresionante, queridos amigos. El pecado no es un problema más, es el problema. Y es importantísimo entenderlo. Y la raíz de ese pecado es la rebelión del hombre contra Dios. Es la ruptura con Dios. Es la exclusión de Dios de la sociedad. Y a lo largo de toda la historia humana, esto ha sido y es, bajo diversas formas, el fenómeno que hace daño y destruye al hombre. Ofende a Dios, lo que destruye al hombre. Y el pecado es la ofensa a Dios. Y entonces saquemos a Dios de todas partes, porque ese Dios nos fastidia. Saquémoslo de la Constitución, saquémoslo de las normas, saquémoslo de las oficinas gubernamentales, saquémoslo de los monumentos públicos, saquémoslo de las escuelas, saquémoslo de los libros de los niños. Pero sí, metámosle a los libros de los niños ideología de género, pero saquemos a Dios. No vayas a poner a Dios en los libros, porque eso es discriminación para los que no creen. Pero mételes la ideología de género, que eso no es discriminación. Al fin de cuentas, todos tienen que ser como nosotros queramos que sean. Saque a Dios y es lo que vivimos. El problema es el pecado. Es el pecado. Y continúa el catecismo en el número 387 diciendo: la realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado. Y se siente la tentación de explicarlo únicamente con el defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, como un error, o la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Es un número magistral que nos presenta el catecismo, este número 387. Hay una necesidad de la revelación para entender la gravedad del pecado.
Ese tipo de palabras que el cardenal Rivera mencionaba en el discurso dirigida a los jóvenes es posible porque ese discurso está basado en la revelación. Y basándose en la revelación puede decir lo que dice la primera carta de San Juan capítulo 1. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonarnos. Si decimos hemos pecado, si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios y su palabra no está en nosotros. Quien se basa en la revelación puede hacer este discurso. Y por ejemplo, entender que la única manera de responder ante este mal es la que tuvo, por ejemplo, David, el rey David, en el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que tú aborreces. Es decir, la revelación nos enseña lo que es el pecado y la forma de responder ante él. No dorándolo, no cambiándole de nombre, no poniéndole otro, no dándole otro sentido, sino reconociendo y pidiendo misericordia por mi culpa. Pero nos debemos de fijar, queridos amigos, propiamente en esto. La importancia de que la revelación de Dios sea la que ilumine nuestro juicio de la realidad. Un cristiano católico debe hacer siempre luz de la realidad desde la palabra, desde la revelación, desde la tradición de la iglesia, desde el magisterio. Y este es el gran adelanto del cristianismo católico, que tiene esa luz de la revelación que no tienen los otros. Nosotros, por lo tanto, queridos amigos, debemos afirmar la objetividad de la revelación. Podemos conocer lo que es el drama del mal en el mundo y del sufrimiento en el mundo, porque Dios nos revela lo que es el pecado y la consecuencia que tiene la rebelión contra la voluntad de Dios. Dice el catecismo, sin el conocimiento de esta, nos da Dios, sin el conocimiento que de esta nos da Dios, no se puede reconocer claramente el pecado. Y entonces aquí, queridos amigos, la clave está en que entendamos de que la revelación nos viene a iluminar la libertad, de que la revelación, en ella, Dios nos ha dado una libertad para responder a un proyecto de amor. Que la gran revelación que nos hace en materia de moral, la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, es esa gran vocación para la libertad en la que hemos sido creados. Es el principal contenido que nos da la revelación. Sin la revelación, entendemos la libertad como hacer lo que uno quiere, sin atenerme a nada ni a nadie. Pero la revelación nos dice otra cosa, nos dice que la verdad nos hará libres. Y so pena de destruirnos, tenemos que aprender a que nuestra voluntad concuerde con la naturaleza. Es decir, que la libertad es una gran oportunidad que se nos da para lograr que nuestra voluntad concuerde con el plan para el que Dios me ha creado. La libertad es mi gran oportunidad para concordar con la voluntad de Dios. Y nos ilumina la revelación diciéndonos que verdad y justicia constituyen la medida de la verdadera libertad. Fijémonos cómo
uno de los mayores dramas que existe hoy día es el de entender la libertad como el que tú escojas. Ese cuento que nos han vendido de que ser libre es aquí solo lo que importa es lo que tú escojas. No importa si escoges bien o si escoges mal. Aquí lo que importa es que seas tú el que escojas. Como si estuviera desvinculado de escoger el bien o el mal, sino que seas tú. Y eso hay veces es como ridículo. Hay veces es como ridículo. Porque es que lo importante de la libertad es utilizarla bien, no solamente utilizarla. No solamente utilizarla. Y dice el catecismo, y siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, como un error o la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada. Y le echamos la culpa a todo. Con esto no estamos negando que una situación psicológica pueda tener una incidencia importante en determinadas obras que cometemos. Sí, la puede tener. Pero una cosa es que una debilidad psicológica o que un error o que un defecto de crecimiento o que la estructura social inadecuada nos condicione, y otra cosa muy diferente es que nos determine. Hay una diferencia muy grande entre condicionar y determinar. Porque si damos por sentado de que la gente no tiene ninguna responsabilidad de sus actos, entonces es que no somos seres humanos. Es que no somos seres humanos. Hay un paso enorme entre condicionar y determinar. Y entonces el catecismo nos dice que solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Es decir, define el pecado como un abuso de la libertad. La palabra abuso nos está dando a entender que Dios te ha introducido en su intimidad, te ha hecho a su imagen y semejanza, y al haberte hecho a su imagen y semejanza, ha corrido Dios riesgos contigo y conmigo. Al crearme libre, es como si me hubiera introducido en su intimidad, pero corre riesgo de que yo pueda abusar de él. Por ejemplo, cuando invitamos a alguien a quedarse en nuestra casa, a vivir en nuestra casa, tú le das la posibilidad, la confianza de entrar en lo íntimo de tu casa. Pero sin lugar a dudas corres el riesgo de que esa confianza que estás dando pueda fallar, te puedan robar o te puedan maltratar tu casa. Y eso me va a hacer mucho daño porque abusa de mi confianza al abusar de su libertad. De esta manera define el catecismo aquí el pecado, un abuso de la libertad. Dios te ha hecho libre, pero no para que abuses de la libertad, sino para que puedas santificarte, para que puedas glorificarle. Porque si no fueras libre, no podrías ser santo. Y gracias a que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza y somos libres, el hombre puede ser santo. Y este ser santo es lo más grande a lo que un ser humano puede aspirar. Y ahora vamos nosotros y abusando de esa libertad que Dios nos ha dado, la utilizamos
de manera totalmente contraria y pecamos. Y dice uno, esto es un abuso de la libertad. Por lo tanto, queridos amigos, el catecismo nos enseña hoy que debemos aprender a distinguir la gran confianza que Dios nos da con lo que es el abuso de su confianza. Es importante entender hoy este concepto de la libertad, porque nosotros tenemos la tendencia a creer que la libertad es una libre determinación. Le preguntan a uno, ¿qué es la libertad? ¿Poder elegir una cosa o su contraria? Pero eso no es libertad. Eso más bien es libre albedrío, pero no es libertad. El libre albedrío no es libertad. Para entender bien la libertad, debemos tomar el concepto que nos regala San Agustín. ¿Qué es la libertad? Y San Agustín responde, la capacidad que Dios nos da de determinarnos para el bien. Esa es la libertad. No es poder elegir una cosa o su contraria. Eso es libre albedrío. La libertad es nosotros podernos determinar para el bien. La capacidad que tenemos para el bien. Y es muy importante recalcar esto, queridos amigos. Dios no nos ha dado la libertad para el mal, nos la ha dado para el bien. Dios nos ha hecho libres para que podamos ser santos, porque es que si no fuéramos libres, no podríamos ser santos. Libertad no es libre albedrío. El libre albedrío es una consecuencia muy concreta de lo que es libertad. Pero la libertad es más que libre albedrío. Es la capacidad que tenemos de imitar a Jesucristo. Esa es la verdadera libertad. Para eso la hemos recibido. Por eso, queridos amigos, decíamos al inicio de esta catequesis, la mayor aportación que hace la revelación en materia de moral es iluminar el concepto de libertad. Y entendiendo esto, entonces vamos a poder entender el drama del pecado. Concluimos la catequesis de este día preguntándonos, ¿y entonces qué es el pecado? Y lo definimos como el abuso de la libertad que Dios nos ha dado.